casi 10.000 escolares de 541 aulas han comenzado hoy carnaval. La inauguración oficial se ha celebrado en el CEIP Tenerías. Ha contado con la participación de la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y del conde Salchichón, el popular personaje que aparece anualmente para agitar estos días de fiesta. Comienza así una de las festividades con mayor arraigo en Aragón. Isabel. Vanessa, comienza en Zaragoza, hoy ha arrancado, pero también la podemos disfrutar en muchas otras localidades. Hoy vamos a hacer un repaso porque es una de las festividades con mayor arraigo en Aragón, en muchas localidades, tanto de Huesca como de Teruel como de Zaragoza. Luego hablaremos un poquito más de todas ellas. También lo disfrutamos en las ciudades, hay muchos desfiles, nos disfrazamos. Y claro, a veces se nos olvida el controlar la seguridad y por eso la Unión de Consumidores de Aragón nos aconseja disfrutar, sí, pero siempre con responsabilidad. José Ángel Oliván, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, carnaval, disfraces, jolgorio, fiesta. A veces olvidamos un poquito que puede conllevar algunos peligros, ¿no? Estáis ahí para recomendarnos qué tenemos que seguir. Bueno, habría que diferenciar en lo que son los carnavales para los menores y los carnavales para los adultos, ¿no? En los carnavales para los menores hay que recordar que todos los disfraces que se venden para menores de 14 años se consideran juguetes y por lo tanto se les aplica la normativa correspondiente, una normativa que obliga a que estén etiquetados con las siglas CE para garantizar que han pasado controles de calidad que impidan que haya algún tipo de peligro tanto en los materiales como en la confección, como que nada esté suelto para nada pinche, nada corte, etcétera, etcétera, ¿no? También en ese etiquetado nos aparecerá una edad recomendada de uso, que conviene que la respetemos, ¿no? Pero es verdad que también en el caso de los menores hay mucha familia que confeccionan ellos mismos sus propios disfraces. A veces todos los niños o niñas de una clase hacen la misma cosa. En fin, hay mucha creatividad en ese sentido, cosa que nos parece muy bien, pero con algunas precauciones, ¿no? Cuidado con los materiales que no sean inífugos. Nunca pasa nada, pero si el día que pasa todos nos llevamos un susto muy grande. Cuidado con los materiales que puedan llevar algún tipo de elemento que se suelte, que corte, que pinche, que puedan tragarlo los niños. Cuidado con aquellas cosas que tapan la cara. Y con el maquillaje, que estamos viendo ahora mismo imágenes. Exacto, y efectivamente el maquillaje. A veces utilizamos un maquillaje normal o comprado fuera de los sitios habituales y hay que recordar que los menores tienen la piel diferente y por lo tanto es necesario que el maquillaje que se les aplique sea un maquillaje adecuado para su edad. De hecho, hemos visitado una tienda y luego concretaremos un poco más sobre el tema del maquillaje, de las lentillas, de las pelucas, pero lo que también nos surge la duda a veces es de qué podemos disfrazarnos, porque las fuerzas, los cuerpos de seguridad del Estado a veces pueden dar lugar a dudas y los disfraces son muy realistas. Pero ahí tenemos esa imagen. La Guardia Civil nos responde, sí, podemos disfrazarnos con ropa similar siempre y cuando no ejerzamos sus funciones. Claro, siempre y cuando no nos pongamos a parar el tráfico, sí, a cachear a la gente. De hecho, tenemos una declaración de la Guardia Civil que nos explica cada año qué es lo que podemos y no podemos hacer si nos disfrazamos de ellos. Lo que no está permitido es hacerse pasar por un agente real, identificar, detener o hacer controles haciendo uso de una falsa condición de Guardia Civil. Tampoco está permitido usar prendas oficiales. El uso del uniforme haciéndose pasar por Guardia Civil puede suponer un delito de usurpación de funciones públicas. Bueno, y nos lo dejaba claro este agente de la Guardia Civil y también lo que se pide es que sean libres de estereotipos de géneros, una vez más. Sí, en el caso de los menores, efectivamente, yo creo que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Parece que hay unos disfraces que son para los chicos y otros disfraces que son para las chicas. Yo creo que esto tenemos que abandonarlo ya y que los niños o bien ellos mismos expresen aquello de lo que se quieren disfrazar o como digo, a veces se forman grupos en los que todos los niños de una clase o de un grupo homogéneo se visten de una misma manera, ¿no? De una forma. Hay cosas muy divertidas y muy chulas en las AMPAs y en los colegios, por lo tanto, pero sobre todo, y por lo tanto podemos obviar ese tipo de disfraces que señalan un poco un modelo de. Claro, porque además estábamos viendo ahora imágenes, policías de chico, nada tiene que ver la imagen de chico con la de la chica.
absolutamente. Claro, no, pero es decir, lo típico, los chicos con armas, las chicas con faldas y no sé, con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es esa cuestión. Yo creo que ese es un modelo que hay que abandonar. Cada chaval y cada chavala que se exprese como le parezca oportuno, cada familia que haga lo que le parezca también oportuno, pero intentar que efectivamente esos roles no se intensifiquen, ¿no? Eso en cuanto a los niños. Vamos a hablar también de los disfraces de adultos. ¿Cuál es el mayor peligro al que nos enfrentamos cuando nos compramos un disfraz? Bueno, en realidad tenemos un poco que pensar qué vamos a hacer, ¿no? La mayoría vamos a irnos de fiesta con ese disfraz y seguramente estaremos en un local cerrado, en el que hará calor, en el que habrá ruido, en el que el ambiente estará muy cargado, y eso, por ejemplo, tiene incidencia, por ejemplo, en las cuestiones como el maquillaje. Y una cuestión que suele darnos problemas todos los años son las lentillas. Las lentillas que imitan, pues a veces, figuras fantásticas, ¿no? Y entonces ese tipo de lentillas, si uno no está acostumbrado o si no las hace con suficiente cuidado, en esos ambientes cargados puede dar lugar a algún tipo de afección posterior, ¿no? No suelen ser muy graves, pero sí suelen ser molestas. Y luego, muy importante, volvemos al capítulo de utilizar materiales ignífugos. Es decir, que no se quemen, porque a veces sobre todo si compramos estos disfraces a través de internet, en plataformas baratas, que son muy baratas en comparación con las que lo que nos van a comprar en una tienda de la calle, pero seguramente estaremos corriendo el riesgo de que una chispa, un pequeño, cualquier cosa, nos provoque algún tipo de accidente que podríamos haber evitado. Por lo demás, en el tema de adultos, pues bueno, las caretas que cubren toda la cara y que pueden dar lugar a algún tipo de asfixia, hay que probarlas, ver cuánto tiempo podemos aguantar para regularlo y no correr riesgos. De hecho, nosotros hemos estado en una de esas tiendas que sí que siguen todas las normas que hay que seguir a la hora de vender un disfraz, y hemos preguntado también por el tema de las lentillas. La influencia de la televisión se refleja en las ventas. Los niños lo tienen clarísimo, las guerreras de K-pop. Tenemos las guerreras de K-pop para niñas y luego tenemos la versión de niños también, los soda pop. Aunque nosotros nos hemos enfocado en la versión de los malotes, cuando salen actuando que lleva la túnica negra. Los clásicos no pasan de moda. Todo tipo de princesas, Frozen suele ser la favorita para las nenas y los niños pues algo de policía, algo de bomberos, algo de profesiones y sobre todo superhéroes, Marvel siempre. Lo que es el tema de policías y tal, el año pasado sí que tuvimos un boom entre la gente joven. ¿Por qué? Porque se hizo viral unos vídeos en redes sociales que con una gorrita y un chaleco iban todos de policía. No creo que este año se repita, porque nosotros ya tuvimos el boom del año pasado. El presupuesto va en función de la edad. Gente pues a partir de 30, 50, 60, ellos ya completo. No queremos ya complicarnos. Un traje y si es posible se incluye una peluca y si no le buscamos la peluca. Todo, en su casa no van a hacer nada más que llegar, sacar de la bolsa y ponérselo. Y luego los más jovencitos, adolescentes, pues que a lo mejor no tienen la misma economía, ellos con algún accesorio, algún complemento, ¿vale? Cositas un poquito más concretas y sobre todo muy influenciados por las redes sociales. Esta semana viven su punto álgido de ventas. Luego creemos también que algo más se nos va a alargar la cosa, porque ya nos comenta gente que el carnaval lo celebran a finales de mes, incluso se pasan alguna semana del mes que viene. Hay que comprender que en ciertas provincias, grupos más pequeños, pues quieren alargar un poquito las festividades, tener más temática para poder celebrar y atraer un poco a los pueblos, que haya un poco más de diversión. Siempre acompañada de seguridad. Lentillas, nosotros las lentillas únicamente, que yo sepa, solamente pueden venderlas en ópticas y en farmacias, ¿vale? El maquillaje que nosotros vendemos siempre son primeras marcas y normalmente viene todo testado dermatológicamente. Pues llegados ya a este punto del carnaval, nunca mejor dicho, que quien mejor conoce todo ello también y todas las tradiciones son José Antonio Adel, y con él lo que queremos hacer es un repaso de los carnavales más tradicionales que se celebran estos días en Aragón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sería un poco difícil si tuviésemos que elegir entre todos ellos, entre todos los que hay en Aragón. Empezamos, si le parece, por el más antiguo.
puede ser que sería el de Bielsa, aunque no está documentado oficialmente cuál es el más antiguo, porque las primeras documentaciones de carnaval son de final del siglo XVIII, pero posiblemente sea el más antiguo, el más ancestral. Lo cierto, muy buenas tardes, es que tienen todos mucha historia, se celebran en localidades muy dispares, pero cuéntenos qué hay detrás de esta festividad, que la disfrutamos en la actualidad, pero que detrás pues tiene mucho que contar. Por supuesto, no debemos olvidar los orígenes de estas celebraciones, entonces había que remontarnos ni más ni menos que a la época romana. Todas las celebraciones de las Lupercalias, Saturnalias, Matronalias. En la Edad Media ya aparecen las luchas de Don Carnal y Doña Cuaresma. Realmente la Iglesia, bueno, pues al celebrar la Cuaresma dice el carnaval que sea los días previos. Y pues el carnaval oficialmente suele comenzar el jueves graso, o jueves lardero, este próximo jueves, y concluye el miércoles de ceniza, es decir, o el martes por la noche. Lo cierto es que en esta celebración pues hay una serie de ingredientes como puede ser el cambio de roles a través de los disfraces, la alteración a través de un pelele, muñén, peirote, que luego podemos decir todos los nombres que puede recibir, y sobre todo es la exaltación de la fiesta, la gastronomía, los bailes, las danzas, los disfraces, o sea, es casi la fiesta de las fiestas. José Antonio Adel, si hablamos de carnaval tenemos que hablar que también la gastronomía y el carácter burlesco en muchas ocasiones van de la mano, es todo junto. Sí, por supuesto, no debemos olvidar que es una época sobre todo donde especialmente en los Pirineos, esas rondas, se recogen sobre todo muchos productos de la matacía. También el día de jueves graso, jueves lardero, ya lo dice el refrán, jueves lardero longaniza al puchero. Y son muchas poblaciones, y vamos la zona de Borja, por ejemplo, con el Palmo, también Alagón ese día se sale al campo, en la zona de Alcañiz también hay celebración gastronómica, es decir, sobre todo de salidas al campo, y en las ciudades sobre todo pues también toda esa longaniza que se invita a la gente. Son días sobre todo de mucha comensalidad y quizá comida en exceso, ¿no?, que es de lo que se caracteriza el carnaval. Y además tenemos la suerte, José Antonio, de disfrutarlo en las 3 provincias, ¿no? Sí, pues si hacemos un repaso por estos carnavales, podríamos empezar por los Pirineos, pues por supuesto el más ancestral, el de Bielsa, pero en el valle cercano, en el valle de Xistao, tenemos Plan, San Juan y Chistén. También tenemos el de Nerín, muy interesante, o el carnaval itinerante de la Fueva, que será también dentro de unos días, o el de Torla o el de Broto. Por la Jacetania, por ejemplo, el de Verdún con los Zarapastrosos, o el Dansó, pero Agüero, que lo celebró ya el pasado fin de semana. Hablamos solamente de los carnavales rurales. Urbano, por ejemplo, interesante puede ser el de Fraga también, y por Zaragoza, pues especialmente los de Épila, con esas mascarutas, pero también podemos mencionar Calatorao, Alfamén, o incluso Lituénigo en el Moncayo, donde hace coincidir el carnaval con las fiestas de la Virgen del Río, y por Teruel los más interesantes son los de Luco de Giloca, donde aparecen los zagarrones, los diablos, las madamas, o también Torlacárcel con los mascarones, o Mora de Rubielos. Y, por ejemplo, quería preguntarle qué tiene que ver el pinturete, porque también hay en algunas localidades, en Teruel, que se utiliza esa especie de prenda de tela en la que se unta en como azulete azul y se iban pintando las caras. ¿Todavía continúa esta tradición o ya no? Bueno, en algunos sitios. No olvidemos también que el azulete es un elemento propio de carnaval que a veces se empleaba también para tiznar. Por ejemplo, en Campo todavía, en la Ribagorza, pervive esa tradición del martes en que con azulete precisamente pues se tizna. Antiguamente era incluso con hollín o, en fin, mucho peor. Ahora con azulete. Y ahí va vinculado también todo el tema del azulete. Por supuesto que hay poblaciones de Teruel donde también lo mantienen. José Antonio Adel, como siempre es un placer escucharle con todo lo que usted conoce y sabe de todos estos carnavales en Aragón y de otras tantas tradiciones. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde, como siempre. Un abrazo. A vosotros, y desear buenos carnavales a todos los del Aragón, que son muchos. Y muchas localidades. Hemos dado una pequeña pincelada que sepan pues, yo creo que nos José Antonio podría todos. seguir eternamente hablándonos de carnavales. Nos mencionaba así muy rápidamente las mascarutas de Épila, que de hecho este fin de semana ya invadieron Zaragoza para hacerse notar y para anunciar que su carnaval es uno de los más llamativos. Y vamos a conocer un poco en qué consiste. Algo a destacar es su taleguillo, que es una máscara que nos ponemos en la cabeza, nos recortamos lo que es los ojos y la boca y cambiamos la voz a una voz más chillona para que no
no nos conozca el resto de gente, porque esto viene porque hace muchos años los encorría la Guardia Civil y así pues no los conocía para denunciarlo. Luego también algo esencial de nuestros carnavales es el señor Zaputero, que es un muñeco relleno de paja que lo hacemos en el cole con los niños y es el personaje que preside lo que es durante todos los días de carnaval, está puesto en el balcón del ayuntamiento. Luego el último día para despedir el carnaval se quema y con eso se supone que se olvidan las penas y a esperar el carnaval. Y también quiero destacar lo que es el desfile de carnaval, porque participan unas 300 personas, es algo novedoso que lleva unos años en pleno auge y me gustaría invitar a todo el mundo a que viniera a disfrutar del desfile, así como también que viniera los sábados de carnaval para conocer lo que son las mascarutas y viera lo que son los carnavales de Pilar, porque son calles llenas de gente. Precisamente hablábamos antes de esa importancia de tener una buena ventilación, no sé, esas mascarutas, eso también en adultos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Especialmente aquí los veíamos a todos en la calle, que imagino que, bueno, da un poco de menos sensación de agobio, pero muchos nos meteremos en los bares y estaremos ahí con un tumulto importante de gente. Hay que comprobar si efectivamente respiramos con normalidad con ese tipo de máscaras, ¿no? Estas que hemos visto, pues normalmente, y además como se hacen al aire libre, no suelen dar demasiados problemas, pero suele ser bastante habitual ponerse una máscara de plástico que imita un animal o que imita cualquier cosa que, bueno, pues, a veces no tiene demasiada respiración y que además tapa toda la cabeza, con lo cual la sensación de agobio, la sensación de calor, la sensación de, pues puede ser todavía más importante. Entonces cualquier persona que tenga algún tipo de afección respiratoria o, como digo, si estamos además en un ambiente en el que el ambiente está enrarecido, hace mucho calor, llevamos muchas horas ingiriendo alcohol, pues puede dar lugar a problemas. Así que las máscaras, sobre todo, ya digo, estas de plástico que cubren absolutamente toda la cabeza. Son muy típicas además últimamente, estas del caballo, látex puro. Pues mucho cuidado con ellas, ¿no? O sea, ser cuidadosos y en el momento que notemos que tenemos cualquier tipo de no respirar correctamente, pues quitárnosla y volver al mundo real. Pues Ángel, estábamos hablando que este fin de semana coinciden muchas cosas, muchos eventos, carnaval, coincide también San Valentín, son muchos los lugares en los que también van a hacer fiestas cerradas, pagando una entrada. Siempre esa recomendación de guardar la entrada también, ¿no?, para asegurar un poco nuestros derechos. Bueno, hay dos cosas que tenemos que guardar, la entrada y la publicidad. La publicidad que tengamos aunque sea un papel fotocopiado, o sea, lo que hayan hecho es repartir un papel o un cartel que esté en la calle, si podemos sacamos una foto o algo que ha aparecido en la prensa, lo que sea. Pero guardarlo porque forma parte del contrato. Lo que allí se diga lo tienen que cumplir. En cuanto al tema de bebidas, o al tema de horarios, o al tema de si va a haber o no va a haber. Aforos también. Aforos, si va a haber o no va a haber guardarropa, en fin, todo este tipo de cuestiones tienen que estar un poco en esa... Y ahí, pues, tener esa precaución. Si vemos que el aforo está sobrepasado, porque a veces pues no se cumple bien la normativa, pues evitarlo, ¿no? Buscar otro sitio, hacerlo en la calle, lo que sea, pero los grandes problemas que ha habido, recordamos algunos relativamente cercanos en alguna comunidad autónoma española, se producen precisamente en este tipo de circunstancias, en grandes celebraciones en las que hay mucha gente en un local que está sobrepasado de aforo y en el cual a veces pues se toman medidas que no se deberían tomar, como por ejemplo utilizar material inflamable o utilizar bengalas en el interior del establecimiento. Ese tipo de cosas pueden dar... en el momento que veamos ese tipo de comportamientos hay que salir de ahí lo antes posible. Bueno, pues estas son las recomendaciones para tener unos carnavales, por supuesto, seguros. Y de aquí, pues invitarles a todos ustedes, también a nuestro invitado, a que disfruten de esos carnavales, que lo tenemos por Huesca, por Zaragoza, por Teruel, más tradicionales, más urbanos, pero sin duda unos días festivos que nos vienen por delante. Así lo haremos. Muchísimas gracias. Gracias también a ti, Isabel. Te veo en tan solo unos instantes. Te traigo merienda.